¿ya? Y voy a proceder también a grabar para que esto quede como parte de la tutoría, ya que, la video colaboración del día de ayer no la grabé. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Primero, teníamos como objetivo hoy tratar de entender qué son casos de uso, ¿ya? Considerando que es uno de los diagramas del modelado estructural básico, ¿ya? De forma general, casos de uso son escenarios que nos permiten capturar el comportamiento de un actor con un sistema, ¿ya? Lo que quiere decir que nosotros a nivel de diagrama de casos de uso utilizamos este diagrama para que para poder hacer una representación de los requerimientos funcionales generales, ¿ya? A nivel de escenarios de nuestra aplicación, ¿ya? Donde nosotros, de alguna forma, representamos cómo va a interactuar cada uno de los actores con el sistema que estamos tratando de implementar, ¿ya? Estos actores pueden ser otros sistemas, pueden ser servicios, pueden ser APIs, pueden ser roles, pueden ser instituciones, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea de los casos de uso es poder hacer esa secuencia lógica abstracta del comportamiento de qué es lo que va a ir haciendo cada uno de los roles, cada uno de los actores dentro del sistema, ¿ya? Entonces, generalmente lo que hacemos es que a través del diagrama de casos de uso describimos esta interacción. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un sistema X, Y, Z, que es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y lo que hacemos a nivel de diagrama de caso de uso es poder decir cómo va a interactuar este actor que estamos viendo aquí con el sistema. Aquí tenemos al actor y acá tenemos al sistema, ¿ya? Entonces, el principal objetivo de los casos de uso es poder decir, bueno, ¿qué van a hacer estos dos? ¿Ya? Porque recordemos que un sistema como tal y cualquier flujo de información tiene tres pasos, ¿no es cierto? Tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Entonces, la entrada generalmente, ¿qué es? Es la acción que un actor ejecuta para que un proceso se desencadene, ¿ya? Como por ejemplo, en nuestro escenario, el registrar un incidente, ¿ya? Y producto de ese proceso, obviamente vamos a tener una salida. Entonces, esta interacción a nivel general es la que tratamos de representar con diagramas de casos de uso, donde tengo un actor, tengo mis escenarios, que son una secuencia lógica de pasos, ¿ya? Asociados que pueden ir haciendo los actores para representar cuál va a ser la interacción entre este y este de aquí, ¿ya? Y que naturalmente nos sirve para poder representar requerimientos funcionales. ¿Cómo? A través de la contextualización del diagrama. Lo que significa que nosotros en el diagrama de casos de uso lo que hacemos es representar esa secuencia lógica, ¿ya? Pero en diferentes niveles. Es decir, que nosotros podemos representar esa secuencia en nivel 1, que esta es la secuencia lógica de lo que hace un actor, nivel 2 y máximo nivel 3, lo que quiere decir que yo voy a tener otros casos de uso aquí relacionados con los casos de uso interno que puede darse el caso que ejecute el sistema o como que ejecute un actor dentro del sistema. ¿Ya? Entonces puedo tener aquí diferentes casos de uso, ¿ya? Que guarden o den contextualización al caso de uso de nivel 1, ¿ya? Y así también puedo llegar hasta un nivel de profundidad número 3, ¿ya? Y obviamente aquí tener otros actores que pueden ser roles u otros sistemas, ¿ya? Entonces, esto es el objetivo de poder crear los diagramas de casos de uso, poder crear esa interacción, poder definir esos escenarios y poderle dar un sentido lógico, ¿ya? Y
e identificar esos requerimientos funcionales que van a formar parte de nuestro sistema. Ya al ser una forma en cómo, ya al ser una forma en cómo nosotros mapeamos esos requerimientos funcionales, también nos sirve para poder revelar nuevos requerimientos que quizás en un proceso de identificación no pudieron ser identificados adecuadamente. Entonces también nos sirve como un escenario de descripción y que principalmente también puede ser leído por cualquier persona o cualquier interesado dentro de un proyecto, que no necesariamente tiene que tener un conocimiento técnico para entenderlo, pero sí un entendimiento del problema como para poder saber si es que la secuencia que estamos tratando de mapear es la adecuada. Entonces, prácticamente cada uno de estos casos de uso que ustedes están viendo aquí, cada uno de estos circulitos, representa una pieza lógica del sistema, ¿ya? Y que es una representación general. Entonces, por ejemplo, puede darse el caso que aquí el ciudadano va a reportar un incidente. Esta es mi pieza lógica, ¿ya? Mi caso de uso. Ahora, lo tenemos que hacer a nivel general. ¿Por qué? Porque luego sabemos que ese registrar incidente va a desencadenar un conjunto de acciones, ¿no es cierto? A nivel de sistemas. Pero para mí, para el diagrama de casos de uso, yo solamente necesito llegar a este nivel. Es decir, cuál va a ser la acción y cuál va a ser el sustantivo que vamos a mapear en diagrama de caso de uso. ¿Por qué? Porque luego toda esa lógica interna que tendrá esa pieza ya la podremos representar a nivel de otros diagramas como el diagrama de secuencia. ¿Ya? En resumen, lo que nosotros hacemos con diagrama de caso de uso es poder identificar los escenarios, ¿ya? Relacionarlos y tener una forma en cómo nosotros vamos a revelar realmente cuáles son los requerimientos funcionales de nuestra solución. Entonces, es importante usarlos para poder describir la secuencia, ¿ya? En nuestro caso, ¿cuál sería? Vamos a registrar el incidente, vamos a notificar el incidente y vamos a darle seguimiento al incidente. Es lo que va a hacer el actor principal. Pero los actores secundarios, en cambio, ¿qué van a hacer? Van a recibir la notificación, van a poder recibir los datos que notificó la persona, ¿ya? Y van a poder asignar cuadrillas para que atiendan esa necesidad, ¿ya? Entonces, esa secuencia es la que nosotros mapeamos a través de los diagramas de casos de uso, ¿ya? Para poder mapear esta integración entre el sistema y el actor, para poder decir de forma general cuál es la secuencia y qué es lo que van a ir haciendo. Por otro lado, nos permite revelar requerimientos funcionales, ¿ya? Para clarificar, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el caso de estudio, se darán cuenta que yo les planteo un problema, ¿no es cierto? Pero ese problema no necesariamente tiene una solución, porque para eso están ustedes como ingenieros, para plantear una solución. Entonces, si no encuentran los requerimientos funcionales, pues bien, si no los mapearon ahora mismo de forma general, ahora con el diagrama de caso de uso se van a dar cuenta que cuando hagan la secuencia lógica van a encontrar los requerimientos funcionales. Uno, desde el punto de vista de lo que hace el usuario y otro desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el sistema. ¿Ya? Porque son dos puntos de vista totalmente diferentes. Por otro lado, son una forma natural de organizar los requerimientos funcionales. Recuerden que estamos mapeando una secuencia lógica, por tanto, esa secuencia se va a mapear y se va a convertir en requerimientos funcionales que más adelante nos van a servir para poder mapear los flujos de nuestro sistema. Y por otro lado, para el usuario y para cualquier parte interesada es fácil entender este diagrama. Eso significa que todas las declaraciones que hagamos en el diagrama no tienen que tener ningún carácter técnico. Es decir, si ustedes van a poner como actor una base de datos, pues obviamente eso no va a ser correcto. Tiene que siempre mapearse los actores que son roles dentro del sistema u otros sistemas que van a interactuar con el sistema que estamos tratando de diseñar. ¿Ya? Entonces, la idea es de que este diagrama no sirva solo para la parte técnica, sino también sirva para la parte interesada. Y por otro lado, es importante usarlos porque nos proveen un alto nivel de representación visual. Al tener una abstracción genérica de lo que estamos tratando de representar
pues fácilmente a través de este diagrama vamos a poder lograr ese objetivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El primer paso es poder identificar esas necesidades, ¿ya? Y poder crear esa lista de casos de uso, ¿ya? Respetando siempre el formato que se les ha venido explicando, verbo más sustantivo. ¿Por qué? Porque el verbo me va a expresar una acción, mientras que el sustantivo me va a representar a un elemento del mundo real, lo que para nosotros sería una entidad, y esto naturalmente luego se va a mapear en un objeto. ¿Ya? Porque recuerden que estamos modelando orientado a objetos. Entonces, un ejemplo sería capturar fotografías. Luego yo ya sé que fotografía se va a convertir en una entidad. ¿Por qué? Porque es un objeto dentro del mundo real. ¿Ya? Capturar video, enviar mensaje de correo electrónico, recibir mensaje de correo electrónico, navegar en internet o simplemente comprar un producto. Entonces, el primer paso es poder sacar estas cosas que hace el sistema, como en el escenario que les decía. Reportar incidente, notificar incidente, seguir incidente, ¿ya? Entonces, donde aquí sabemos que este incidente es una entidad y esta entidad más adelante se va a convertir en objeto, ¿ya? Porque va a ser un incidente notificado por Pepito. Acabo de tener otro objeto que va a ser otro incidente notificado por Juan, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la importancia de poder mapear esto, el verbo más el sustantivo, para luego saber de dónde van a salir los objetos. Porque cuando ustedes van a hacer interacción, si no tienen claridad sobre los objetos, no van a poder mapear y no van a poder decir cómo el sistema y cómo las entidades se van a comunicar entre sí, ni cuáles son sus relaciones, ni cuáles son sus asociaciones. ¿Ya? Entonces, el primer paso es sacar esa lista con este formato y por otro lado, ir creando algunos elementos, como por ejemplo, crear una descripción de cada caso de uso. Cada bombita dentro del sistema es un caso de uso, ¿ya? Y esta bombita generalmente nos representa una pieza lógica del sistema, ¿ya? Y esta pieza lógica del sistema naturalmente es un escenario que vamos a encontrar dentro del sistema. Y este escenario pues tiene que ser descrito, tiene que ser clasificado, tiene que tener una codificación para poder ir dando trazabilidad a los requerimientos, ¿ya? Este escenario también nos permite determinar cuáles son los pasos del caso de uso. Por ejemplo, si tengo mi caso de uso, reportar incidente, para reportar incidente, primero tengo que obtener los datos que voy a notificar, como por ejemplo la fotografía, la denuncia, etc. ¿Ya? Luego voy a tener que enviar esos datos, luego voy a tener que recibir una notificación. Entonces, estos pasos son los flujos que se van a tener que ir mapeando luego en los diagramas de caso de uso específico. ¿Ya? Lo siguiente es verificar que estos pasos que están aquí mantengan una secuencia. ¿Ya? Si no hay secuencia, naturalmente no hay un flujo. Y si no hay un flujo, prácticamente no estaríamos ejecutando ninguna acción dentro del sistema. ¿Ya? Identificamos las excepciones y finalmente de ese escenario, perdón, voy a volver, de este escenario, lo que hacemos es identificar de forma separada todos los casos de uso que son de inclusión y de exclusión. Ya les voy a ir explicando qué es cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces, prácticamente de cada uno de estos, ustedes van ejecutando estas acciones que están aquí marcadas, ¿ya? Entonces, suponiendo que ustedes tienen aquí un caso de uso general, bueno, pues por cada uno de estos, ustedes van a tener que venir acá y crear su propio diagrama de caso de uso para este escenario específico de aquí. Y aquí tendrán los 3 pasos que les he contado de acá. ¿Ya? Y tendrán un diagrama por este, junto con su especificación, con su nombre, su descripción, su detalle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y su secuencia de pasos. A nivel de UML, vamos a darnos cuenta que la notación
es la siguiente. Primero, los actores siempre van a tener esta forma. Los casos de uso siempre van a estar dentro de un óvalo. Los límites del sistema se representan por este rectángulo, ¿ya? Y aquí voy a hacer una aclaración. Muchas veces he visto que hacen casos de uso, pero hacen esto. ¿Qué pasa? Aquí no hay límites del sistema. Esto de aquí no funciona. Siempre tiene que venir aquí marcado cuál es el sistema. Porque recuerden que los componentes principales de casos de uso son el actor y el sistema. Si no está mapeado los límites del sistema, pues evidentemente ese caso de uso no funciona. ¿Ya? Y la forma en cómo se comunican cada uno de estos elementos de la notación son la asociación simple, que no necesariamente tiene una flecha, la extensión, la inclusión y la generalización. Vamos a ir viendo para qué nos sirve cada uno de esos. Déjenme borrar esto para poder avanzar. Listo. Entonces, para continuar, la asociación de comunicación es una asociación simple, ¿ya? Y generalmente la vamos a ver representada entre el actor y los casos de uso de nivel 1. Estos que están aquí. Aquí nosotros no vamos a utilizar ningún tipo de flecha, ¿ya? O los casos de uso de nivel 3, donde ya representan salidas quizás para otro actor, ¿ya? Aquí utilizamos asociación simple. En el caso de la extensión, lo que nosotros hacemos es que vamos a representar la comunicación entre dos casos de uso, ¿ya? Entre el caso de uso de nivel 1, nivel 2, ¿ya? Donde la extensión lo que hace es representar una opción, es decir, le doy una característica adicional al caso de uso padre. Y en este caso, ¿qué hacemos? Colocamos la flechita desde el caso de uso hijo al caso de uso padre. Esto es una extensión, ¿ya? Es decir, para que yo cumpla con este caso de uso, con este escenario, yo le doy la opción de que pueda ejecutar esta acción. Ya lo vamos a ir viendo con un ejemplo. En el caso de la inclusión, en cambio, es al revés. El caso de uso padre, para que se ejecute este, depende de que se haya ejecutado este de acá. ¿Ya? Es decir, le doy una característica, pero con el sentido de obligatoriedad. Como por ejemplo, si voy a hacer un pago en línea, tengo que estar autenticado. ¿Ya? Es obligatorio que esté autenticado para ejecutar el pago en línea. Y la generalización, en cambio, lo que hace es representar una herencia, ¿ya? Donde nosotros tenemos un caso de uso general y podemos tener varios casos de uso hijo, donde los casos de uso hijo apuntan al caso de uso padre. ¿Ya? Y así funcionan las relaciones. En el caso de los actores, la generalización también funciona de esa misma manera. Tenemos el actor hijo e igual apunta al caso de uso, al actor padre. ¿Ya? Y de esa forma nosotros vamos completando los diagramas, porque los diagramas tienen que ser contextualizados. ¿Ya? Ahora, un punto importante aquí con respecto a la notación. Si ustedes hacen solo hasta aquí, diagrama de nivel 1, esto no funciona. Esto no sirve. Siempre tiene que haber como mínimo un nivel 2 hasta un nivel 3 de profundidad de los casos de uso. ¿Por qué? Porque estos niveles me van a dar contexto. ¿Ya? Nivel 1 me da secuencia lógica del actor y nivel 2 y nivel 3 me da contexto para saber qué cosas ejecuta el usuario. Aquí van a ver que las cosas que ejecuta el usuario y aquí van a ver las cosas que en cambio hace el sistema. Entonces, naturalmente, si yo solo pongo las cosas que hace el actor, pues obviamente ese es un caso de uso incompleto.
¿ya? Para que lo tengan presente respecto a la anotación. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo un caso de uso de asignar trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo como jefe o como planificador quiero asignarle el trabajo a una persona, ¿ya? Imaginémonos un tablero Canva, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, para asignar una tarea, ¿qué pasa? Primero tengo que estar autenticado dentro del sistema, luego tengo que saber a qué trabajador le voy a asignar la tarea y luego tengo que poder estimar. Puedo estimar en horas hombre o en lo que queramos, ¿ya? Luego de asignar, guardamos la asignación y notificamos a quién, al trabajador. Entonces, aquí vamos a empezar a ver el juego de las relaciones y del contexto que les digo. Aquí ustedes tienen caso de uso de nivel 1, caso de uso de nivel 2, y si es que hubiera, van a ver un caso de uso de nivel 3, considerando el nivel de profundidad. Entonces, para yo poder asignar un trabajo, le voy a dar la opción, le agrego una característica que verifique la disponibilidad, quizás del trabajador, ¿ya? Yo le doy la opción, pero para asignar el trabajo no necesariamente es obligatorio que yo haga esto. ¿Por qué? Porque le estoy dando una extensión, ¿ya? Y va desde el caso de uso hijo hasta el caso de uso padre. En el caso de la inclusión, para yo poder asignar al trabajo, es obligatorio de que yo esté autenticado en el sistema, de que yo haya identificado al trabajador y que yo haya estimado el trabajo, porque voy a tener un formulario aquí que diga, ok, cuál es la actividad, cuál es el trabajador y cuál es la estimación que le estoy dando para esta actividad, ¿ya? Entonces, y obviamente voy a tener que estar logueado dentro del sistema. Para yo poder asignar ese trabajo y darle clic aquí en guardar, pues obviamente tengo que pasar por estos tres casos, que son validaciones que va a ir haciendo el sistema en el nivel 2, ¿ya? Luego, cuando yo haya cumplido esto, recién ahí voy a poder como usuario guardar la asignación y obviamente voy a notificarla, porque si yo estoy guardando aquí, ya seguramente habrá un proceso que guarde y otro que notifique. Entonces, lo siguiente hará es notificar la asignación y esta notificación le llegará a quién? Al actor trabajador con su carga laboral. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, prácticamente vemos un escenario de poder asignar una tarea, ¿ya? Y vamos a ver diferentes actores que están involucrados, ¿ya? En este caso, estos actores son roles dentro de un sistema, pero puede darse el caso que yo, por ejemplo, tenga aquí un actor que sea un servicio de autenticación externo, como OAuth, que me haga la validación de la autenticación. En este caso, voy a tener una asociación simple. ¿Con quién? Con este caso de uso de aquí. Eso significa que luego autenticar usuario se va a ir contra este servicio y este servicio me va a decir el usuario está autenticado o tienes que autenticar. ¿Ya? Y así, igual, si yo tengo al trabajador dentro de otro sistema, pues bien, voy a decirle aquí que aquí tengo el otro sistema de trabajadores, quizás de recursos humanos, ¿ya? Y voy a tener una asociación simple con esto. Porque sé que estos dos van a interactuar. Este caso de uso de aquí de buscar trabajador con este otro servicio que alguien me está exponiendo para sacar la lista de trabajadores. ¿Ya? Naturalmente, todo eso depende del contexto. Lo siguiente del diagrama es poder hacer la descripción. ¿Ya? Como les decía, tiene que tener su identificación, su nombre, los actores principales, los actores secundarios, el inicio de los eventos, si es que incluye otros casos de uso, como por ejemplo, puede ser que para asignar trabajo yo tenga que tener incluido aquí el caso de uso número 1, que es el de autenticar, que es este de aquí, el caso de buscar y el caso de estimar. Seguramente para cada uno de estos habrá otro diagrama y otra descripción aparte, ¿ya? Pero necesito decir cuál es la relación. ¿Por qué? Para cada caso de uso yo voy a tener una precondición y luego una postcondición. Y aquí volvamos. Entrada, proceso y salida. ¿No es cierto? Si este es mi escenario, este proceso de aquí, pues bien, tengo que decirle qué le va a entrar y qué va a salir. Y esto es lo que tenemos que mapear aquí, ¿ya? En la descripción del caso de uso. Entonces, mapeamos el escenario, lo describimos y finalmente decimos cuál va a ser la entrada y cuál es la salida, ¿ya? Y por último, mapeamos el flujo. Decíamos que el flujo es una secuencia
lógica de pasos, ¿ya? Y aquí el flujo básico básicamente lo que me va a permitir es describir de este diagrama que nosotros vimos aquí, cómo el sistema se tiene que comportar y cuál va a ser la interacción. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? El usuario inicia la actividad de asignación de trabajo. El sistema verifica que esté autenticado, el sistema busca un trabajador disponible, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, prácticamente están los requerimientos funcionales. ¿Ya? Y ya van a saber qué es lo que van a tener que desarrollar. Entonces, ¿de dónde sale esto? Ya vamos a ver que también lo podemos sacar del diagrama de contexto. ¿Ya? Pero ¿de dónde sale esto? Sale de todo el análisis que ustedes se gastaron haciendo en caso de uso, en la resolución del caso número 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya los tuvieran mapeados, es mucho más fácil decir, tengo mis escenarios y los requerimientos ya solo los copio y los pego. ¿Ya? Entonces, esto voy a pasar muy rápido porque ya les he comentado. La sección de asociación, la relación de extensión que agrega un comportamiento adicional, la relación de inclusión que le agrega un comportamiento de dependencia y la relación de generalización que lo que hace es representar una herencia a nivel de casos de uso, pero también a nivel de actores. ¿Ya? Y con eso prácticamente cubrimos toda la notación de casos de uso, toda la notación UML para casos de uso. ¿Ya? Así que este es el primer punto de preguntas. Así Doctor, que una por favor nos consulta. organizamos, alzamos la manito y preguntamos. Vamos, Carlos Morales. Doctor, una consulta. Para realizar los casos de uso no tomamos en cuenta entonces los requisitos no funcionales, solo los funcionales. Correcto. Solo requerimientos funcionales, Carlos. Ya, muchas gracias. Solo para aclarar, ¿ya? ¿Por qué no requerimientos no funcionales? Porque los requerimientos no funcionales son características del sistema, ¿ya? Y cuando hablamos de características del sistema, hablamos de qué características tiene que tener la solución como tal, es decir, que garantice alto performance, que sea seguro, que pueda soportar alta transaccionalidad, etcétera. Cosas que están fuera de los requerimientos funcionales, ¿ya? Los requerimientos no funcionales los usamos para tomar decisiones, para decir más adelante, bueno, qué tipo de base de datos, qué tipo de lenguaje, qué tipo de estilo arquitectónico vamos a utilizar. Pero ahora mismo recordemos que modelo de contexto y modelos de casos de uso nos sirven para hacer especificación, ¿ya? Lo que quiere decir que únicamente nos vamos a centrar en requerimientos funcionales. Fabián. Sí, profe, aquí en este caso, bueno, está enfocado también más a empresas, ¿no? Pero creo que no sé si es que sea también conveniente ahí poner como detalle los stakeholders. Creo que es algo importante para el desarrollo. Los stakeholders como actores, no le entendí, Fabián. Sí, porque, o sea, obviamente como actores, en este caso Deme un sería, ejemplo de stakeholder, Fabián. bueno, en este caso son las personas, los usuarios finales que van a hacer uso del sistema. Correcto. Sí, por Cuando ejemplo, yo en mi hablamos, caso, cuando yo, hablamos de roles, Fabián, hablamos de roles dentro del sistema, como por ejemplo el ciudadano dentro del problema que les planteé. ya, O por ejemplo, los bomberos, o por ejemplo, la Policía Nacional, etcétera. ¿Cuál va a ser la diferencia? Un poco para que se lleven este mensaje, ¿ya? Que ya, cuando hablamos de actores, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Roles dentro del sistema, ¿ya? Pero también pueden ser otros sistemas o subsistemas, sistemas, ¿ya? Entonces, ustedes aquí tienen diferentes escenarios. Uno, si son roles, ustedes pueden tener un rol general, como por ejemplo, para el caso que yo les voy a dar, institución, para que cuando termine el caso de uso de notificar incidente, directamente vaya a la institución, ¿ya? Y no vaya a los bomberos, ni vaya a la Policía Nacional, ni nada, ¿ya? Lo que voy a hacer es de que este actor que se llama institución se va a generalizar, ¿ya? Entonces, ¿se va a generalizar en qué? En bomberos,
en Policía Nacional, en algún departamento del municipio, etcétera. ¿Ya? De tal manera que cuando yo vaya a explicar el requerimiento funcional, pues bien, yo voy a decir, ok, aquí tengo a mis instituciones participantes, ¿no es cierto?, que van a recibir los incidentes, pero estas instituciones pueden ser de estos tipos, porque se van a especializar. ¿Ya? Entonces tengo un actor padre y tengo sus actores hijos. De tal manera que yo, simplemente con esta abstracción de aquí, yo ya puedo decir de que el incidente le va a llegar a cualquiera de estos tres. Luego, a nivel de sistemas, lo que haríamos es de que este incidente, junto con un tipo, con un type, que generalmente hacemos, ya va a discriminar y va a saber a qué tipo de incidente pertenece o a qué institución le tiene que llegar la notificación. ¿Ya? Entonces, aquí estamos utilizando la generalización a nivel de actores. No sé si por ahí va su pregunta, Fabián. Sí, por ahí va, profe. Gracias. Perfecto. José Cuyavaso. Buenas noches, ingeniero. Cuénteme, José. A ver, por lo que veo, generalmente, casi en la mayoría de los casos de uso va a llevar siempre la parte de autenticación. Por lo que veo, porque siempre va a estar, necesita autenticarse, ¿verdad? Depende del escenario. Ya, eso por una parte. Lo que estaba explicando al compañero, yo hice algo parecido en el diagrama de contexto, ¿no? Donde dice algo generalizado como institución, no sé, y le puse una anotación que pertenecía a instituciones públicas, a instituciones, digamos, cuerpo de bomberos, policías y hospitales. Bueno, eso es válido por ahí. Y otra cosa que también quiero preguntarles, con respecto al diagrama que usted estaba mostrando, hay una parte en el no sé si se puede retroceder al diagrama que estaba Aquí. exactamente. Ya. Donde dice asignar trabajo. Veo que ahí está una línea intermedia. No, ahí algo se me escapa. No. Esto de aquí. Ajá. Ya, esto simplemente es parte de la anotación que lo que hace es decir que este tiene una característica adicional que es este caso de uso de acá. Verificar disponibilidad. Es parte de esta extensión, pero eso lo hace la anotación misma. Ya. Si tengo varias extensiones, ahí mismo tengo que agregárselo. No necesariamente. En la parte de asignar trabajo. Esto es parte de una característica nada más de la anotación, pero no es obligatorio poner este punto de extensión. ¿Por qué? Porque yo con esta flechita que ustedes tienen aquí y la etiqueta ya sé que usted va a agregar una característica adicional a este caso de uso de asignar trabajo. Esto es opcional. Ok. Ya. Bueno, y lo otro era si estaba bien con respecto a lo que le comenté del diagrama de contexto. Similar al ejemplo que le explicó el compañero. Y es un ejemplo de en qué caso, por ejemplo, no podría llevar la autenticación. A ver, ¿en qué casos? O sea, a ver, es que depende mucho del escenario, porque solo para, por ejemplo, solo para reportar un incidente usted debe estar autenticado para el caso de estudio que tenemos, ¿no es cierto? Solo para ese escenario. Pero, por ejemplo, para dar seguimiento ya no, porque usted incluye al caso de uso de reportar incidente. Y ese ya incluye a la parte de validar sesión. Un ejemplo nada más, ¿ya? Entonces, en el escenario donde usted va a dar seguimiento ya no es necesario que esté autenticado. ¿Ya? Porque usted solo va a buscar su incidente y va a decir, bueno, ¿cuál es el estatus del incidente? ¿Ya? Entonces depende mucho del escenario y del contexto ahí, José, para que usted pueda mapear, pero no todos van a tener obviamente validar sesión. Habrá uno, el primero, pero lo demás ya es ir siguiendo una secuencia lógica de pasos. Ok. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Listo, continuamos. A ver, vamos a ver si hay más preguntas. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Wilson, cuénteme, Wilson. Con respecto al el ejemplo anterior que puso de asignar trabajo,
digamos que el actor principal planificador, así puedo poner así, digamos, a actores secundarios de abajo apuntando con flechas de generalización, así que como los departamentos, como las cuadrillas que digo. Puede hacerlo, sí. Sí, Wilson. Ok, y en caso de asignar trabajo, que es como lo principal ahí, digamos en las flechas de extensión, digamos que no puedo, ese esquema, cada uno de los pasos le puedo incluir, digamos, como un sistema para mayor seguridad, como en autenticar, puede ser incluirle que utilice un servicio de Amazon o de Google o algo así. Sí, justamente esto era lo que les explicaba acá, ¿no? A ver. Estoy aquí, pero yo, por ejemplo, para que alguien me valide mi sesión, pues aquí pongo un OAuth o pongo un servicio de Amazon, un servicio de GCP, etcétera, lo que quieran. No hay Pero problema. tiene que ser Al con final, flecha general. no, aquí va a ser una asociación simple nada más. Ah, Porque recuerden que hay acciones que hacen los actores, hay otras acciones que internamente el sistema ejecuta, ¿ya? Y en este caso de autenticar usuario o validar sesión, pues el sistema mismo se va a ir contra el servicio para poder validar de que haya iniciado sesión correcta. claro, porque ahí como estamos hablando de un sistema para validar, entonces le calza ahí como para que tengas ahí el sentido ahí. Para que, exactamente, sí, o puede ser un servicio propio que ustedes hayan implementado para autenticar. Claro, también puede ser, digamos, una extensión, podría ser. No puede ser una extensión, tiene que ser una asociación, ¿ya? Ah, Porque recordemos aquí otra vez, nivel 1 me sirve para qué? Para la secuencia de pasos lógicos del actor. Nivel 2 básicamente son las cosas que va a hacer el sistema. Y nivel 3, que es el máximo nivel de profundidad, en cambio va a ser ya el resultado o la salida del proceso. Entonces el nivel 3 siempre se va a ir contra un actor. Y contra un actor siempre va a haber una asociación. ¿Dónde va a estar la inclusión y la exclusión? De nivel 2 a nivel 1 y de nivel 2 a nivel 3. Ahí van a haber inclusiones y exclusiones. ok, muchas gracias, ingeniero. Correcto. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no, avanzamos. Pues sí, doctor. ¿Me podría ayudar ejemplificando cómo podríamos hacer en este caso? Bueno, en nuestro sistema tenemos los dos, lo que es el sistema web y lo que es directamente nuestro sistema de incidencias. ¿Cómo podríamos hacer relación en un solo escenario esos dos sistemas? Vamos a ir por partes. ¿Ya? A ver. Me voy a adelantar. ¿Ya? A ver, ustedes tienen aquí la solución, ¿no es cierto? Tienen aquí lo que ustedes van a plantear, que es el sistema de gestión de incidentes. ¿Ya? De forma abstracta, veámoslo así. ¿Ya? Ahora, ustedes en los requerimientos les pide lo siguiente, les pide que un ciudadano, a través de una aplicación móvil, pueda notificar al sistema para que éste se encargue de orquestar las diferentes atenciones con los diferentes actores. Hasta ahí creo que todos tenemos claridad, ¿no es cierto? Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos aquí. Para el deber, ¿ustedes qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que pensar en este sistema de gestión de incidentes, pero como si el actor, el ciudadano, lo ejecutara aquí. ¿Ya? Y les voy a decir por qué. Porque el caso de estudio lo que les dice es lo siguiente, que la aplicación móvil únicamente va a servir como un cliente. Es decir, prácticamente es una herramienta de paso para el sistema de gestión de incidentes. Entonces, naturalmente, en el modelo de contexto, si tienen aquí el sistema de gestión de incidentes y por acá, en algún lado, está la aplicación móvil. ¿Ya? Pero a nivel de casos de uso, nosotros vamos a mapear requerimientos funcionales. Lo que quiere decir que
estos escenarios que ustedes van a tener aquí como secuencia lógica, en cambio, van a tener que ser expuestos a través de un API. Entonces, para el ejemplo y para la solución de los requerimientos funcionales, únicamente tienen que decir qué va a hacer este ciudadano con este sistema de gestión de incidentes. ¿Por qué? Porque no vamos a mapear ahorita componentes, vamos a mapear necesidades, ¿ya? Cosas que se tienen que ir haciendo dentro del sistema. Entonces, ¿cuál es lo lógico? Que ustedes vengan aquí y digan, tengo estos actores y tengo como si fuera un solo sistema. Que naturalmente para nosotros sabemos que el sistema de gestión de incidentes está compuesto por la aplicación móvil y por la parte web. Pero esto es uno solo. ¿Ya? Y así lo tenemos que mapear. No sé si queda clara por ahí su pregunta. Sí, ya me aclaro, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a ir hablando un poco también de la tarea, ¿ya? Vamos a avanzar con esto. Entonces, para la siguiente parte de la videocolaboración tengo un ejemplito, ¿ya? Entonces, antes de pasar, quiero explicarles algo más. Déjenme borrar otra vez todos los dibujos, aprovechando este lienzo que tenemos aquí. Entonces, ¿ustedes qué tienen que entregar para la tarea? Antes de ir a ver el ejemplo. Tienen que entregar, primero, su diagrama de caso de uso general, que va a ser toda la solución, sistema de gestión de incidente, con todos sus casos de uso. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Es decir, en un solo diagrama ustedes van a meter todos los escenarios. ¿Ya? Naturalmente con sus respectivas relaciones. Voy a cambiar de color para que se lleven este mensaje. ¿Ya? Entonces esto va a pasar así y yo lo voy a mapear así simplemente. Acá van a ver los otros actores involucrados y que terminan el proceso. ¿Ya? Entonces, este es su diagrama de caso de uso general. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el trabajo realmente que ustedes tienen que ir haciendo? Primero, identificar este diagrama de caso de uso general y luego, por cada uno de estos casos de uso, tienen que ir haciendo su propio diagrama de caso de uso específico. Es decir, van a tener esto, diagrama de este, luego un diagrama de este de acá, y así. Es decir, que por cada caso de uso que ustedes van a tener aquí, van a tener que crear un diagrama de caso de uso específico, ¿ya? Con su respectiva tablita de descripción que tiene el número de caso de uso, tiene el título de caso de uso, tiene la descripción, tiene la precondición, tiene la postcondición y tiene aquí la secuencia de pasos. 1, 2, 3, 4. Entonces, van a entregar el diagrama de caso de uso general, y los diagramas de caso de uso específico, casos de uso específicos. ¿Ya? Cada caso de uso específico tiene que tener su propia especificación, que es la tablita que ya les acabé de mostrar. Entonces, vamos a suponer, si ustedes tienen aquí alrededor de, se me ocurre, unos 18 casos de uso en el diagrama de casos de uso general, pues bien, esto se va a ver representado en 18 casos de uso específicos, con su respectiva especificación. ¿Ya? Entonces, eso prácticamente es lo que ustedes tienen que entregar para el caso número 2, y ahí radica la extensión de la tarea. ¿Ya? Preguntas que te hagan hasta ahí. Sí, profe, una consulta. ¿Podría ser un ejemplo únicamente por cada uno de los casos de uso? Un ejemplo, ¿cómo así? Ahí ya no la entendí. Sí, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, de usted, eh, obviamente pone casos del uso generalizado, pero solamente de uno, por ejemplo, el primero. O sea, para entregar la tarea, a eso se refiere. Sí, sí, profe. O sea, sería, por ejemplo, uno del caso de uso, uno de Es los que que están recuerde que dentro el del caso de caso de uso uso, generalizado. Fabián, el caso de uso es Sí. un escenario, no es un ejemplo. Entonces, usted en el caso de uso general tiene mapeado todo el mapa, ¿cierto? Tiene todo el Ajá. mapa de cosas que va a hacer su sistema. Y luego, por cada caso de uso específico, usted tiene que especificar qué es lo que va a hacer su sistema. ¿Por qué?
porque cada uno de estos de aquí va a ser los escenarios del sistema. Claro, y Entonces, vamos no hay también las ejemplos, descripciones. no hay ejemplos, hay especificaciones nada más. Ya, bueno, claro, sí, o sea, sí le comprendo eso, pero sobre todo, de pronto el escenario de un ejemplo que usted pueda darnos ahora. No les voy a dar escenarios de la tarea porque luego me ponen los mismos. Ya me ha pasado. ¿Ya? Ya, ya, Simplemente límitense lo que tienen que hacer para la tarea para que puedan ir viendo. Lo que sí vamos a ir viendo un ejemplito para que ustedes lo tengan claro. ¿Ya? Así que avancemos. Entonces, por ejemplo, un diagrama de caso de uso general se vería como esto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo un diagrama para una plataforma de ventas en línea. ¿Ya? Que el ejemplo realmente da para poder ver todos los escenarios. ¿Ya? Entonces, tengo un cliente, tengo otros actores, como por ejemplo una pasarela de pagos, el SDI que me va a poder validar las facturas, alguien que me despache y alguien que me va a llevar me va a llevar o me va a entregar a domicilio los productos, ¿no es cierto? Entonces, el caso de uso general se va a ver algo muy similar a esto. Entonces, donde vamos a tener en nivel 1, voy a ponerles así, nivel 2 y nivel 3, todo el mapa de la posible solución, donde nivel 1 son la secuencia lógica de pasos que va a ejecutar el actor principal, en este caso el cliente. Cuando nosotros vamos a comprar, ¿qué pasa? Voy a seleccionar un producto, lo agrego al carrito, confirmo la compra, confirmo el pago, confirmo los datos de envío y luego recibo el producto. Eso pasa en un escenario ideal y esto es lo que ustedes tienen que mapear en nivel 1. ¿Ya? La secuencia lógica de pasos que hace el actor principal dentro del sistema. A partir de ahí, ustedes empiezan a derivar los demás casos de uso. ¿Ya? Entonces, para yo seleccionar un producto, yo le voy a dar la opción o le voy a agregar una característica de que tenga un buscador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que el usuario llegue a la plataforma a través de un enlace, a través de una oferta, etcétera, etcétera. Entonces yo le doy la opción de que busque. ¿Ya? Este es un primer ejemplo de extensión. Luego, selecciona el producto, luego agrega al carrito, ¿no es cierto? Entonces vamos llenando en el carrito todos los productos que vamos a comprar y eso generalmente hacemos. Luego, cuando vamos a comprar, tenemos diferentes caminos. Ok, voy a confirmar la compra, pero ¿qué pasa? La plataforma me da la opción de que yo utilice el carrito sin la necesidad de estar logueado. Entonces, obligatoriamente yo valido la sesión para saber si es que ya tengo la identidad de la persona. Entonces, valido sesión y tengo dos opciones. Puedo acá tener otro sistema que me valide esta sesión con una asociación simple, que era el ejemplo que alguien ponía hace un momento. Y luego para poder validar le doy dos opciones, ya en nivel 3. Uno, de que el usuario inicie sesión, si es que no ha iniciado. Y dos, de que cree una cuenta si no la tiene la cuenta registrada o no la tiene creada, ¿ya? Entonces, este es el nivel de profundidad que ustedes tienen que abordar. Entonces, tienen escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4, ¿ya? Y con esto ustedes ya pueden ir aquí, ir dándole contexto. Carlos, antes de avanzar. Sí, con respecto a lo mismo. Digamos que usted tiene enlazado, digamos, la API o la que valida. ¿Ese directamente tiene que ir enlazado al caso de uso o validación? ¿O podemos enlazarle, por ejemplo, a iniciar sesión y crear cuenta? Tranquilamente pueden hacerlo. Si es que el escenario queda hasta aquí, pues bien, lo hacen hasta aquí. Si no, tranquilamente, es una buena observación. Puede hacer que este servicio externo haga la validación de la sesión o la creación de la cuenta, sin problema. Ya, muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya? Aquí solo un tema, ¿ya? Puede darse ese escenario porque, por ejemplo, yo puedo hacer que este actor, que es un servicio externo, me cree una redirección para mi cliente y diga, ándate a mi servicio, crea la cuenta o inicia sesión y luego retorna. Y luego retorna aquí donde estás. ¿Ya? Pero ya son flujos, pero para nuestro ejemplo, con una asociación simple aquí, está súper bien. ¿Ya? Luego de que confirmo la compra, voy a confirmar el pago, pero para confirmar el pago es obligatorio de que yo tenga ingresado los datos de pago. Entonces, ¿contra quién valido? Contra la pasarela. Si la pasarela me dice, listo, tengo los datos, ok. Luego lo siguiente es autorizar el pago, que me va a validar la pasarela,
y luego obligatorio de que se emita la factura. ¿Ya? Entonces yo emito la factura y le dejo la opción de que la autorice en ese momento por el SRI. ¿Ya? ¿Por qué aquí le dejo opcional? Porque puede darse el caso de que este enlace esté roto o esté caído este servicio. Y luego yo tenga otro flujo por acá que diga, voy a hacer un proceso batch de las facturas que no han sido autorizadas. ¿Ya? Entonces acá tendría otro escenario. Luego confirmo los datos del envío, obligatorio que se notifique y obviamente aquí ya entra otro rol que es el departamento de despachos, ya para validar de que realmente se ejecute ese envío, hace el envío del pedido y luego la empresa de transporte va a notificar la recepción cuando el cliente haya recibido los productos, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese es un diagrama de caso de uso general, es decir, tengo todo mapeado en un solo caso de uso. Luego lo siguiente es tomar cada uno de estos e ir haciendo el caso de uso específico. Con su diagrama, siempre voy a repetir lo mismo, ¿ya? Sus niveles de profundidad y su tablita de especificación. ¿Ya? Para saber qué es lo que se tiene que ir desarrollando y cuáles son los requerimientos funcionales. Sofía. Sí, buenas tardes. Una consulta, aquí ¿cuál sería el criterio para colocar en nivel 1 o nivel 2? Porque en el caso del transporte, notificar está en nivel 2. ¿Por qué no iría? No le escuché la última parte, Sofía. ¿Puedes repetir? Sí, el criterio para colocar en nivel 1 o nivel 2, ¿cuál sería? Porque, por ejemplo, en transporte está en notificar, está en nivel 2. A ver, aquí realmente, bueno, aquí simplemente es un tema de forma, pero si lo vemos así, como yo les explicaba, el criterio para decir cuáles son casos de uso de nivel 1 es tomar en cuenta cuál es la secuencia lógica del actor principal, este de aquí. ¿Ya? Luego, nivel 2 y nivel 3 de profundidad, en cambio, son prácticamente cosas que va a hacer el sistema. ¿Ya? Son requerimientos desde el punto de vista del sistema y nivel 3 generalmente son salida del proceso. Entonces, por eso yo les decía, ustedes van a encontrar esto, van a encontrar esto, los 3 niveles, ¿no es cierto? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En nivel 1, del actor al nivel 1 van a encontrar una asociación simple. De nivel 2 a nivel 1 van a encontrar una inclusión o pueden encontrar una exclusión. De nivel 2 a nivel 3 igual, una inclusión o exclusión porque estas son cosas que va a hacer el sistema y en nivel 3 ustedes ya van a tener la salida y van a tener una asociación con un actor, una asociación simple. Esos son los criterios para ir mapeando los niveles de casos de uso. No sé si queda claro, Sofía. Okay. Sí, gracias. Listo, Juan Carlos. Buenas noches, tutor. Una consulta. ¿En qué software hay que, digamos, hacer los diagramas de caso de uso? Alguien que le responda a esa pregunta. Eso ya lo mencioné desde semana 1. En Enterprise. En Enterprise. Ajá. Muchas En gracias. el ya, anuncio 1 gracias. está el link para descargar eso. Sí lo tengo, sino que no me había fijado. Ah, Listo. Listo, ya está. No vi el nombre, perdón. Juan Carlos creo que era. Listo, avanzamos. Juan Carlos y Pedro, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una consulta. Para el deber tenemos que nosotros hacer el diagrama de caso específico de todos, De o todos. solo los del nivel 2. Todos. Sí, de todos. Ya, esa era mi duda nomás. Ya que Listo. Avanzamos. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, como digo, de caso de uso general. Lo leemos así de la forma en cómo lo leímos y ustedes se van a dar cuenta que realmente esto tiene contexto. Ahora, ¿qué pasaría si solo nos quedamos aquí en nivel 1? Obviamente, si yo les doy esto, no van a saber qué desarrollar, no van a saber cuáles son los requerimientos funcionales y no van a saber cuáles son los flujos que van a haber dentro del sistema. Entonces, siempre tiene que haber, tenemos que tratar de llegar hasta nivel 3 como máximo. Ya nivel 4 ya no, porque ya sería ya otro tema. Ya, pero nivel 3, hasta ahí está súper bien para que ustedes tengan los diagramas bien especificados y que esos sirvan para que obviamente puedan saber qué es lo que van a hacer más adelante. ¿Ya? Entonces, aquí el ejemplito, tienen la plataforma de ventas en línea, ¿ya?
¿Y cuál sería el paso, por ejemplo, o los pasos que vamos a ir dando para llegar a eso? Antes de empezar, José Jordán. Estimado, una consulta. Con respecto, podemos regresar al diagrama. Una consulta sobre el diagrama anterior. ¿Sí? Bueno, suponiendo, a ver, en este caso, ¿cómo sería el detalle o dividir el caso de uso enviar pedido? O sea, si vamos a detallar ese enviar pedido, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el input y cuál sería mi output? ¿Cuál ¿Cómo lo sería detallo? tu input? O sea, porque ahí tengo que detallarlo. Cada caso de uso tengo que detallarlo. Entonces, todos esos de ahí tengo que desglosarlos en más casos, Correcto. ¿no? Ajá. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un ejemplo de enviar pedido? ¿Cómo lo desglosaríamos? Porque ¿cuál sería el input y el output? A ver, si usted tiene para enviar pedido, ¿qué es lo que necesita, no es cierto? Necesita, obviamente, aquí tener el producto, saber cuál es el producto, los productos que compró y cuáles son los datos de envío, ¿ya? Entonces, yo puedo ir descomponiendo esto, ¿ya? Entonces, puedo tener que tengo una inclusión de este caso de uso, por ejemplo, para saber qué es lo que le tengo que enviar. Entonces, esta sería mi entrada. Enviar pedido sería mi proceso con todas las acciones que tengo que hacer para enviar el pedido, que me pida el requerimiento, ¿ya? Y luego como salida, obviamente tendría ya el envío del pedido quizás o la notificación a la empresa de transporte para que venga, lleve los productos y envíe al domicilio del cliente. Así sería. Pero lo que estoy haciendo entonces es simplemente enlazando con los otros casos de uso que estoy. No estoy creando nuevos casos de uso. O sea, no, No, ahí, porque recuerde que cuando usted va a hacer la especificación, va a tomar uno de estos y le va a decir, primero, qué incluye y luego, cuál va a ser la salida o cuál va a ser la precondición y luego cuál va a ser la poscondición. ¿Ya? Entonces, obviamente usted va a tener que desglosar este caso de uso de aquí y luego en la especificación va a tener el diagramita y luego el detalle. Y en el detalle va a explicar todo eso que yo le acabo de contar. ¿Está claro, José? no, o sea, ¿sería otro gráfico por eso o simplemente es especificación? Esa parte Otro gráfico, otro otro gráfico, gráfico. José, otro gráfico. Por cada uno de estos, ustedes van a hacer la especificación. ¿Ya? Y la especificación es otro diagrama de caso de uso de este escenario y su tablita de especificación, con el detalle y los flujos que ya les acabo de comentar. Listo, ok. Ok, Gina. Gracias. Perdón, antes de Gina, Pedro creo que tenía una pregunta, está con el micrófono activado. No, profe, no. Solo creo que ¿No? me Ah, olvidé. ok, listo. Gina. No, sí. Sí, mi estimado, disculpe, al momento de especificar cada caso de uso, también tendría que incluir el actor o ya no, Claro, volvamos. ¿sí? Volvamos. Aquí está la tablita. Actor principal, actor secundario, etc. Aquí está. Esta tablita es la de especificación. Esto justo junto con el flujo de aquí. Todo eso es la especificación del caso de uso. Sí, pero al momento de especificar tipo, como estaba diciendo el compañero, no sé si podamos volver a lo que estaba el compañero. Aquí. Exacto, por ejemplo, aquí en enviar pedido. En enviar pedido, al momento de especificar ese de aquí, ¿también tendríamos que incluir al actor o serían actores ya secundarios? Claro, es que aquí en enviar pedido, ¿cuál sería el actor principal? ¿Quién va a enviar el pedido? Ya, entonces ahí sería el de enviar despachos, también lo incluiríamos Exacto, en especificaciones, ¿verdad? exacto. ¿Quién ejecuta el proceso? Oh, En ya este caso, entendí. el Muchas gracias. departamento de despachos. Ajá, ok. Carlos. Sí, entonces, tutor, si no mal entiendo, entonces tocaría hacer diagramas específicos del nivel 1, nivel 2, nivel 3, todos los casos que están englobados en el ecosistema. Todos los casos que van a tener mapeados en el caso de uso general. Exactamente. Ya, listo. 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 Entonces, pasos. Requerimientos generales, ¿no es cierto? Tal y como hicimos en el caso 1. Para este escenario, pues, si yo voy a vender libros en línea, pues tengo que tener mis requerimientos principales, ¿no es cierto? El cliente se puede registrar, el cliente puede gestionar su perfil, el cliente puede comprar, el cliente puede revisar, etc. ¿Ya? Muy similar a lo que ya les he venido contando. Segundo,
modelo de contexto, que ustedes ya lo tienen. Entonces, si ustedes, perdón, si ustedes se dan cuenta aquí están los principales actores. ¿Ya? Si ustedes mapearon bien, en el caso de uso 1, pues ya tienen ahí los actores principales. Ojo, eso no quita que los que estén aquí, de los que estén aquí puedan existir actores secundarios, como por ejemplo el ejemplo que teníamos para validar la autenticación. ¿Ya? Luego, aquí tienen la solución, que en este caso, para nosotros va a ser el sistema de gestión de incidentes. ¿Ya? Y luego, si ustedes se dan cuenta aquí, ustedes ya tienen los actores, perdón, los casos de uso principales. ¿Ya? Porque son los casos de uso de nivel 1. Es decir, los casos de uso que contienen la secuencia lógica de lo que van a ir haciendo cada uno de los actores dentro del sistema. ¿Ya? Verbo más sustantivo me va a llevar a que luego yo pueda mapear más adelante los demás componentes. ¿Ya? Y de aquí, pues, obviamente ustedes van a tener que ir descomponiendo esto. Entonces, si por ejemplo tengo el caso de uso comprar libro, pues bien, esto se descompondrá en varios casos de uso. ¿Ya? Que serían casos de uso de nivel 2. Entonces, aquí es donde yo les quiero hacer un poquito de hincapié en que si el diagrama de modelo de contexto estaba correcto o estaba relativamente bien, era muy fácil poder llegar al siguiente diagrama. ¿Ya? Y eso va a pasar en todos los diagramas de aquí en adelante. Si ustedes guardan la estructura, por ejemplo, para nombrar los casos de uso, para luego nombrar los actores correctamente, es mucho más sencillo poder decir cuál es el vínculo, por ejemplo, entre diagrama de contexto y diagrama de casos de uso. Y luego de diagrama de casos de uso nos vamos a ir a diagrama de secuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a diagrama de secuencia, ¿qué van a coger? Van a coger estos sustantivos y van a decir, estas son mis entidades. Listo, ya tengo mis entidades. Y de estas entidades empiezan a crear los objetos. ¿Ya? Y aquí, por eso es que hago mucho hincapié en el formato y en cómo se van a ir uniendo los diagramas. ¿Ya? Entonces, luego de que hicieron el análisis, van al modelo de contexto y luego de que hacen el modelo de contexto, sacan su lista de actores. ¿Ya? Que serían los actores principales. Obviamente, aquí ustedes pueden tener más actores secundarios que los van a ir identificando. ¿Por qué? Porque el modelo de contexto es contexto. ¿Ya? Y cuando ustedes vayan a hacer los diagramas de casos de uso, se van a dar cuenta que van a encontrar muchas más cosas que van a ir necesitando. Como por ejemplo, las personas que están haciendo con todo el componente de Firebase. Van a tener un servicio de notificaciones push, van a tener un servicio de storage, van a tener el tema de base de datos no SQL para poder comunicar en tiempo real, etc. Entonces, quienes estén utilizando todo ese pool de tecnología, pues van a ver que seguramente va a estar como actor ahí en cada uno de sus puntos específicos. Siguiente paso, sacar la lista de casos de uso generales, ¿ya? Generalmente aquí yo lo que hago es que ustedes identifiquen las capacidades del negocio, ¿ya? Simplemente como una técnica, pero no necesariamente es obligatorio, porque ustedes pueden sacar una lista, como lo vimos al inicio, y pueden mapear y pueden crear su diagrama. Ahora, una capacidad de negocio son cosas que puede hacer el sistema dentro del contexto para el cual estamos trabajando. Como por ejemplo, reportar incidente. ¿Ya? Esa es una capacidad. El sistema o la solución tiene la capacidad de que un ciudadano reporte un incidente y ese incidente sea atendido por las entidades gubernamentales. Entonces empezamos a sacar esa lista y a partir de ahí nosotros empezamos a descomponer estas capacidades. ¿En qué? En pequeñas listas de casos de uso. ¿Ya? Que más adelante se verán así. Si yo tengo esta capacidad, que seguramente podría estar en su posible solución, aunque realmente no tiene mucho sentido, a partir de aquí ustedes van a poder hacer la descomposición. Entonces tienen esta capacidad o tienen la capacidad de reportar incidente y de aquí ustedes van a sacar la lista de casos de uso. Entonces van a saber, ok, necesito para reportar un incidente la siguiente secuencia de pasos. Ok, las voy mapeando
verbo más sustantivo, y eso me va a llevar a tener aquí ya mapeados cada uno de los casos de uso. ¿Ya? ¿Está bien? Profe, mil disculpas. Justo yo salí a las 6 de la tarde del trabajo y me conecté. Entonces están ya yendo a cerrar la oficina. Justo le había escrito al chat. No sé si es que yo pueda desconectarme y posteriormente a esto revisar las indicaciones en la grabación, porque están ya yendo a cerrar la oficina. Tranquilo, estoy grabando justamente para que Ya, tengan luego ese ya, feedback. no habría ningún inconveniente que me retire, profe. Ninguno, Fabián. Listo, profe. Le agradezco más bien Listo. por la... ¿Ya? Entonces, igual hacemos el mismo escenario, pero en cambio, por cada caso de uso aquí que nosotros tenemos mapeado, pues obviamente van haciendo sus casos de usos específicos. ¿Ya? Entonces, finalmente volvemos acá. Tengo mi caso de uso general y por cada uno de estos voy creando mi diagramita. Mi diagramita que vendría a ser cada uno de estos. Entonces yo tengo aquí, para este ejemplo, el escenario de gestión de cuentas. Entonces para este escenario, yo le voy a dar la capacidad al cliente de que en nivel 1 se registre, inicie sesión, agregue la dirección y agregue el método de pago. Pero obviamente para poder gestionar la cuenta que implica perfiles de usuario, que implica pagos, que implica direcciones, etcétera, obviamente tengo que darle más contexto. Entonces en nivel 2 y en nivel 3 voy dándole ese contexto. Para yo registrarme es obligatorio de que la cuenta esté confirmada. Entonces seguramente acá podría haber un actor que sea el correo que notifique o envíe un enlace de confirmación, el mismo escenario para baja cuenta. ¿Ya? Y así por cada uno de ellos. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí también hay otra forma de representar el actor. Aquí, por ejemplo, el caso decía que yo me tengo que autenticar con redes sociales o con correo electrónico. ¿Ya? Entonces yo también puedo mapear un actor de esta manera. ¿Ya? Que simplemente es la forma en cómo lo representamos. ¿Ya? Pero tranquilamente puede también ser un actor de esta manera y decir que aquí yo tengo toda la parte de autenticación, ¿ya? Vía redes sociales, sin problema, ¿ya? Acá, miren, para agregar la dirección de envío, en cambio, le digo al cliente que obligatoriamente verifique esa dirección de envío, ¿cómo? A través de una API de geolocalización. Entonces, luego esto en el sistema, ¿en qué se traducirá? Se traducirá en que el cliente va a agregar la dirección y seguramente, si es que es a través de web, le va a pedir a través del navegador que active la geolocalización para poder conocer los puntos donde está ubicada la persona en ese momento. ¿Ya? ¿Quién lo hace aquí? Pero para nosotros, para el nivel de requerimientos funcionales, únicamente necesitamos saber que van a interactuar. Nada más. ¿Ya? No hay nada técnico, ni ustedes van a ver que aquí hay datos, ni nada de eso, porque no tiene que haber. ¿Ya? El mismo escenario para verificar el método de pago. Igual, por ejemplo, si yo tengo aquí una tarjeta de crédito que voy a incluir, tengo que validar. Yo, como plataforma, tengo que validar de que esta tarjeta de crédito existe y que tenga fondos. Entonces, ¿contra quién me voy a ir? Contra la API de pagos en línea y este me va a decir si tengo. Ok, listo. Pero para el caso de uso, simplemente con una asociación es más que suficiente. ¿Ya? El mismo ejercicio para todos. Caso de uso general, caso de usos específicos. ¿Ya? Y los vamos desacoplando. ¿Ya? Acá tenemos la parte de pagos igual. Caso de uso, gestión de pagos. ¿Ya? Igual, confirmar carrito de compras, opcional de que actualice el carrito, ¿ya? Confirmo la dirección de envío, opcional de que actualice la dirección de envío, le doy la opción, pero puede ser de que sea la misma siempre. Realiza el pago, obligatorio de que seleccione el método de pago, luego que lo procese y así, ¿ya? Entonces, volvemos. Diagrama de casos de uso general y por cada caso de uso hacemos el diagrama de caso de uso específico con su especificación que vendría a ser la tablita de detalles, ¿ya? Y tenemos los actores principales y por acá los actores secundarios. ¿Ya? Acá está la parte de logística, igual. Podría darse este escenario también donde tenemos diferentes actores involucrados en este escenario. Igual los mapeamos aquí. Siempre y cuando haya un orden lógico, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Y de esa forma vamos a ir entregando la tarea. Ahora, simplemente para cerrar, ¿ya? Yo les voy a compartir otra pantalla para que vayan viendo cómo van a ir haciendo el Enterprise Architect.
¿Ya? Y vamos a ver si es que ya lo tienen, ya creo que están viendo, así que avanzamos. Listo. Entonces, en el Enterprise Architect ustedes van a crearse un proyectito, ¿ya? Bueno, que ya lo tienen creado realmente, porque recuerden que para el diagrama de contexto ustedes ya crearon el primer proyecto y sobre esto ustedes van a ir creando, primero van a ir creando una nueva vista, que para nuestro caso es vista de casos de uso. ¿Ya? Entonces van a ir creando aquí la vista. Anteriormente, obviamente ustedes ya tienen que haber tenido una vista de modelo de contexto. ¿Ya? En la vista de casos de uso vamos a crear nuestros paquetes. Entonces vamos a crear un paquete para caso de uso general y luego otro paquete para los casos de usos específicos. ¿Ya? Y por cada caso de uso específico obviamente van a crear un paquete para el caso de uso 1 y bueno, les pueden ir nombrando. Recuerden que los paquetes nos sirven simplemente para ir organizando la tarea. ¿Ya? Y de aquí, ustedes van a ir haciendo el caso de uso general, van a venir aquí, van a ponerle agregar diagrama, van a ir a OML Behavior, ¿ya? Van a seleccionar Use Case y con eso ya se les activa el Toolbox para que puedan trabajar con los casos de uso. Entonces aquí ustedes van a ir mapeando el actor, los límites del sistema, ¿ya? Entonces aquí sería sistema de gestión de incidentes. ¿Ya? Y los casos de uso de nivel 1. ¿Ya? Tendrían aquí los casos de uso de nivel 1. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Tengo una pantalla muy pequeña aquí. Así que veamos, tratemos de hacer para que les vea, para que puedan ver todos. ¿Ya? Tienen aquí sus casos de uso de nivel 1. ¿Ya? Obviamente, según la explicación, el actor principal va a tener una relación de asociación ¿con quién? Con los casos de uso de nivel 1. Tomamos de aquí de la flechita y arrastramos. Y seleccionamos la relación de asociación. ¿Ya? Entonces, con eso ustedes tienen diagramas de nivel, perdón, casos de uso de nivel 1. Ahora, para los casos de uso de nivel 2, igual van dentro de los límites del sistema, ¿ya? Pero vamos colocando la relación que existe entre cada caso de uso. Para colocar la relación, si es una inclusión, recuerden que va del padre al hijo, significa obligatoriedad. Entonces vamos aquí, seleccionamos la flechita y le decimos que voy a hacer una inclusión, ¿ya? Y ya las etiquetas ya se les van poniendo directamente. Si es que es una extensión, recuerden que es al revés. Yo le doy una característica al caso de uso padre, entonces tengo que tomar del hijo al padre y hacer una extensión. ¿Ya? Y así vamos elaborando los diagramas. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer una generalización de actores, como lo que les decía, pues bien, voy a tener aquí el actor 2, cada otro actor. Igual, tomamos la flecha del hijo al padre, ¿ya? Porque es una herencia. Y ya tengo mi generalización. ¿Ya? Y el mismo escenario si es que ustedes quieren hacer una generalización a nivel de casos de uso. Ya tengo aquí mi caso de uso y obviamente dentro de los límites del sistema y voy a hacer del hijo al padre. Una generalización. Y con esto ustedes poco a poco van armando el diagrama. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para poder hacer esto? Todo lo que ya les he contado como parte de la videocolaboración. El análisis, los requerimientos funcionales generales para entender el problema, ¿ya? La lista de casos de uso, ¿ya? Que sería en este caso los casos de uso que van a tener aquí de forma general y luego van a tener que hacer el diagrama de casos de uso específico por cada caso de uso del diagrama de caso de uso general. Entonces luego voy a venir acá y voy a crear aquí mi propio diagrama de caso de uso. ¿Ya? Voy a venir aquí. Y aquí dentro de este paquete voy a tener mi diagrama de caso de uso 1, luego acá el diagrama de caso de uso 2, etc.
Entonces, es una tarea bueno, no bastante, sino un poquito larga, solo en el sentido de las tareas que tienen que ir realizando, ¿ya? Pero si ustedes sacan la lista del caso de uso general, lo demás se van a dar cuenta que ya fluye solo. Y de esa manera ustedes van haciendo en la herramienta ya cada uno de los elementos que van a ir presentando. Finalmente, lo que hacen es de aquí mismo poder exportar el diagrama de caso de uso. Entonces, pueden ir aquí a publicar, ¿ya? Y pueden ponerle guardar como archivo y directamente ya se les guarda como PNG, ¿ya? El elemento para que lo puedan llevar a la plantilla que ya les voy a compartir al cierre de esta videocolaboración, ¿ya? Y con eso prácticamente cerramos la videocolaboración del primer bimestre y no sé si tengan preguntas, si no cerramos ahí. José. Sí, genial. De nuevo preguntando. Pregunte, para eso estamos. Ya, el diagrama de caso de uso general ¿es solamente un diagrama de caso de uso general o hay que hacer varios diagramas para el trabajo que tenemos? A ver, voy a volver a repetir. Pizarra. Porque como nos enseñó varios diagramas de caso de uso general, me parece que no alcanza. A ver, ustedes qué es lo que tienen que hacer. Tienen aquí su diagrama de caso de uso general, ¿no es cierto? Con sus actores. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Con sus diferentes niveles. ¿Qué tienen que hacer? Esto es diagrama de caso de uso general. Luego, van a dividir, ¿no es cierto? Y van a coger cada uno de estos y por cada una de estas bombitas, que es el caso de uso general, van a hacer su propio diagrama. ¿Ya? Van a salir diagramas más pequeños y más específicos. Esto con su tablita de especificación. ¿Ya? Vienen al de acá, igual, su diagrama, caso de uso específico tal, su especificación. Entonces, de tal manera que si aquí ustedes tienen alrededor, yo creo que les van a salir más de 20, acá van a tener 20 diagramas de caso de uso específicos con sus especificaciones. Esto es lo que ustedes tienen que entregarme como tarea. Sí, eso sí lo tenía claro, solamente acá que me confundí con los casos de uso general, nada más, pues, pensaba que tenía que hacer varios diagramas de casos de uso general y de ahí sacaba también los casos de uso específico. El caso de uso general es un, ojo, Uno que es nomás. toda la solución. Y luego los casos de uso específicos salen del caso de uso general. Ok. Eso nomás es que me confundí un poco. Gracias, ingeniero. Con todo gusto. José ya, Steven. Sí, ingeniero. El caso de uso general es el único que no tiene tabla. Es el único que no tiene tabla, correcto. Solo los casos de uso específico tienen tabla. Ya, ingeniero, muchas gracias. Con todo gusto. Listo, creo que con eso cerramos la actividad. Espero que, bueno, fue un poquito larga, pero la idea era de que puedan tener claridad sobre las cosas que se van a pedir y sobre todo, pues, naturalmente puedan enviar una buena tarea. Ya, recuerden que caso de uso 1 está débil, así que espero que todos puedan plantear un buen trabajo de cara al caso 2 y al caso 3 para que puedan empezar a recuperar calificación. ¿Ya? Así que con eso cerramos. Daniela, nada más una pregunta y terminamos. Sí, ingeniero. Del caso de uso principal, el diagrama, hay varios casos de uso pequeños y en los casos de uso ya más los 1, 2, 3, por decir así, segmentados, usted tenía como que globalizado, creación de cuenta, otro pago y otro logística. Entonces, no sé si es, porque según lo que vi, no está por cada caso de uso. Ahí sí, no sé si me puede explicar un Sí, poquito. ese solo es el ejemplo, Daniela, pero como digo, tienen que hacer el caso de uso general y de ahí por cada caso de uso tienen que hacer un caso de uso específico. Y lo que es la tabla de la descripción, ¿eso más o menos en qué consiste? Porque, o sea, ya comprendo cómo es la estructura, pero no me queda tan claro esa parte específicamente. No sé si de lo que tiene ahí podría como que darnos un par de pautas, nada más. Aquí está, justo lo que les acabé de, lo que les expliqué, Daniel. La especificación de este escenario
es esto, el código, el nombre, los actores principales, secundarios, la precondición, la postcondición y el flujo. Esto. Esa es la tablita que ustedes tienen que ir haciendo por cada caso de uso. ¿Para qué La nos sirve? Para anterior, luego saber cuáles son los requerimientos funcionales. Para eso nos sirve. la que mostró anterior y esta de aquí. Correcto. Prácticamente imagínense que, obviamente yo les voy a dar la plantilla, no se preocupen por eso, ya les voy a dar la plantilla para que sepan qué tienen que ir llenando. Pero para que se lleven una idea, tienen aquí el caso de uso específico y aquí su especificación. ¿Ya? ¿Ves más? Denme un momentito para ver si es que la tengo la plantilla aquí para de una vez explicarles y con eso ya se van completos. Denme solo un minuto para revisar. Sí, gracias. Mejor antes que me aviso. Esto es semana 5 me parece. Este no es. Vamos a ver si aquí está. Ya, ok. Sí tengo aquí una plantilla. Vamos a revisarla de una vez. Con eso ya queda en la grabación y les queda para todos. Ya, me avisan cuando estén viendo el documento en Word, por favor. Sí, ingeniero. Ya. Sí. Ok. Sí, se puede ver. Ok, bueno, lo primero es forma nada más. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ir haciendo ustedes aquí? En este caso, ustedes tienen la vista de escenarios, ¿no es cierto? Entonces van a crear su diagrama de caso de uso general o de nivel 0, que vendría a ser algo similar a esto, ¿ya? Entonces, aquí que van a tener ustedes, van a tener el diagrama general, es decir, donde ustedes van a tener todos los casos de uso mapeados, ¿ya? Dentro del diagrama de caso de uso general, ¿ya? Aquí nada más, esto que ustedes aquí ven base de datos, eso no le hagan caso porque eso no va, es parte simplemente de una imagen, ¿ya? ¿Qué más? De aquí ustedes van a tener que ir haciendo los casos de usos específicos. Entonces, a partir de aquí, ustedes van a ir haciendo la especificación, ¿ya? Entonces, tienen la tabla 1, que es la especificación del caso de uso, que va a tener su identificación, su nombre, su tipo, su prioridad. Los actores involucrados van a sacar aquí una lista de actores, por ejemplo, va a estar el ciudadano, van a estar las instituciones, etc. Aquí simplemente van poniendo como la descripción del caso de uso, ¿ya? En este caso, esto no lo vamos a hacer, así que lo voy a quitar de una vez para que no se confundan. Elimino toda la fila, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las precondiciones y las postcondiciones, ¿ya? Y luego el flujo de los eventos. El flujo, la acción que hace el usuario, que sería el actor, y luego las acciones que van a ir haciendo el sistema. Entonces, aquí lo van poniendo así, muy similar a lo que van a ir viendo aquí. Entonces, tienen paso 1, paso 2. ¿Qué hace el actor? ¿Qué hace el sistema? ¿Qué hace el actor? ¿Qué hace el sistema? Y así, ¿ya? En algunos casos, naturalmente, habrá una acción del actor y habrán varias respuestas del sistema que los pueden ir mapeando en el flujo, ¿ya? Y ponen el diagrama. Entonces, tienen aquí el diagrama de caso de uso específico y su tablita, ¿ya? Yo acá tienen diagrama de caso de uso específico 2, tienen el diagrama y tienen su tablita, ¿ya? Entonces, esta tablita que ustedes tienen aquí, déjenme ordenarle porque si no se me van a confundir. Más bien ya les arreglo el formato para que no se confundan, ¿ya? Entonces tiene diagrama de caso de uso general y luego los diagramas de caso de uso específico. Su diagrama y su tablita. Eso es lo que se pide, ¿ya? Y la tablita de especificación es esta que les acabo de mostrar ahí. Ya, no sé si queda más claro, Daniel. Daniela creo que pregunta. Sí, lo que pasa es que, bueno, de mi parte, en el diagrama de contexto sí obtuve los 2.5, pero lo que son requisitos funcionales sí no cumplí con el puntaje. Entonces, como usted indicaba, el semestre es un caso nuevo, entonces no sé si sería factible también para en los siguientes o tener un ejemplo como de un caso de un semestre anterior para tener una guía así más clara. Yo Pero bueno, ya con esto sí. lo que les aconsejo es que no se basen en los casos de estudio de los semestres anteriores. No es correcto, pero solo como para aterrizar un poco más la idea y
y Sí, ya, tienen que irlo trabajando así, tal y como se les ha comentado, porque ya, como digo, o sea, siempre ha sucedido esto con los otros casos de estudio y realmente más los confunde que realmente los apoya. Entonces, llevémonos la explicación y con la explicación tratemos de avanzar. listo, ingeniero, gracias. Listo. Ok. Con eso cerramos. Yo les subo la plantilla en un ratito para que ya se la puedan llevar y con eso ya tienen para poder que puedan avanzar con la tarea. Sugerencia, nada más para cerrar. Recuerden que la próxima semana tenemos revisión y quienes tengan un avance, pues naturalmente podemos tranquilamente ir refinando esa tarea. Entonces aprovechemos los tiempos que tenemos estipulados para poder ejecutar esas actividades. Steven. Sí, ingeniero, la verdad es que, perdón, ya me confundí un poquito con esta tabla que mostró recién. No sé si es la tabla para los específicos o para qué era esa tabla. No, esa tabla es para los específicos, Steven. Sí, ya voy a arreglar un poquito de esa plantilla para que no tengan esa confusión, tranquilo. Sí, porque la verdad sí me confundió. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. Yo ya les subo en máximo unos 20 minutos, ya les subo al anuncio de esta semana, junto con la grabación para que puedan tener a mano. ¿Ya? Y cualquier cosa, escríbame por favor, estoy a las órdenes. ¿Ya? Una buena noche para todos. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas profesor. noches, ingeniero.